Mari Compuche, Mari Peñi, Mari también. Inche Yuri Coliqueo Guillén, soy profesional de la Asociación Nacional Mapuche de Nehuenche. Para Nehuenche es un gran privilegio poder estar reunidos con ustedes nuevamente en este proceso de diálogo, de análisis, de conversación, que tiene por finalidad entregar información acerca del proceso constituyente que se va a desarrollar este 25 de octubre del 2020 en Chile. Antes de comenzar vamos a hacer algunos saludos, adicionalmente recordando que el día de ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Rural. Así un gran saludo a todas las niñas y ñañas que con su esfuerzo y dedicación cotidiana hacen que el mundo rural permanezca y siga con mucho vigor. Por otro lado, también saludar en este día 16 de octubre a todos aquellos que entregan día a día su alma y su corazón para entregar conocimiento a los jóvenes, niños y adultos también, a todos aquellos, a los profesores, a aquellos docentes que se esfuerzan en el cotidiano para entregar la información y que esas personas que reciben esa información sean personas se desarrollen y sean personas de bien en el futuro. Hoy día, ¿cierto?, hemos querido dar continuidad a este proceso de análisis constituyente y nos acompaña hoy día una profesional abogada, profesional mapuche, Loreto Casitúa Queipul, a quien le vamos a dar la oportunidad para que nos haga una presentación y nos instruya nuevamente de qué es lo que se trata de una visión bastante particular. Contarles la metodología, la idea es que Loreto nos va a hacer una presentación y ustedes a través del chat del grupo pueden hacer consultas, las cuales las vamos a ir respondiendo al final de la presentación. ¿Ya? Eso, así que le damos el pase a la señorita Loreto para que nos dé cuenta de su presentación. Mari Compuche, Mari Pulamien, Inche Loreto Casitúa Queipul, soy abogada como aquí la mía me estaba presentando y hoy quiero compartir con ustedes algunos elementos básicos. Quizá han habido oportunidades de poder discutir temas en el fondo, en el contenido, pero también es necesario conocer el procedimiento y entender de qué se trata cada concepto que se están escuchando y que está muy en boga al poder hablar de un proceso constituyente. Así que vamos a comenzar. Para ello es necesario poder mencionarles que necesitamos imaginar una pirámide para poder entender cómo se ordena jurídicamente un país, un estado, una sociedad, ¿ya? En esta pirámide coloqué la parte superior a la Constitución Política de la República. ¿Por qué? Porque justamente la Constitución es el texto normativo de mayor jerarquía que tenemos en un estado como el nuestro. Posteriormente, y en orden decreciente, vamos a encontrar lo que comúnmente llamamos por leyes, decretos, reglamentos, oficios circulares. Pero vamos a ver que encabeza toda esta lista de normativas la Constitución. Ahora, también es interesante y es importante tener presente qué más encontramos en este nivel superior. Y aquí vamos a encontrar también los tratados internacionales que han sido ratificados por Chile, como por ejemplo el Convenio 169 de la OIT, la Convención de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes, por nombrar algunos. ¿Por qué es importante también hacer mención en nuestro ordenamiento jurídico? Porque los tratados van a contener derechos humanos, derechos fundamentales, los cuales, al ser ratificados por Chile, se entienden incorporados dentro de nuestro derecho. Pero al versar sobre temáticas tan importantes, se va a entender que no solo son parte de nuestras normas, sino que también están en un nivel constitucional. Ahora,
nosotros sabemos que las leyes, los decretos, por regla general, ¿quién los crea? El poder legislativo, el poder encargado de crear la legislación, de crear la normativa cotidiana que nos rige. Pero como la Constitución tiene esta importancia tan vital para nuestro sistema, ella no puede ser creada de igual forma que cualquier otra ley, ya que ella misma dice cómo deben ser creadas y formadas las otras leyes. Ella misma autorregula cómo puede ser formada. Entonces, tenemos al Poder Legislativo, por un lado, que es el que crea las leyes y todas las otras normas de una categoría inferior, pero para poder formar, crear una constitución nueva, vamos a estar hablando de un poder constituyente, que es un poder distinto del poder legislativo, y para ello voy a pedirle que pasemos a la siguiente presentación. Ahora, ¿qué es la Constitución y para qué sirve? La Constitución se rige por reglas básicas, y eso yo quiero que lo tengamos claro. ¿Por qué necesitamos una Constitución? La Constitución nace porque ella va a determinar cómo vamos a convivir y desarrollarnos en sociedad. Por regla general, las constituciones, por llamarlas de forma no escrita, se relacionaban con la costumbre de una sociedad, pero posteriormente, y en el aspecto más de estados modernos o sociedades modernas, necesariamente estas constituciones van a estar por escrito, en un texto, el que va a contener tanto normas como principios para organizar el funcionamiento del Estado y reconocer derechos a los ciudadanos que son parte de esta sociedad. Por ende, cuando hablamos de esta Constitución que estaba en la jerarquía de esta pirámide que acabamos de ver, estamos hablando de la norma del texto normativo jurídico con mayor jerarquía en el Estado y que se encarga de, específicamente, declarar los principios básicos que organiza esta sociedad, este Estado, señalar los derechos y garantías esenciales para las personas y también establecer las normas para el Estado y para las diversas instituciones públicas que van a componer este Estado. Hablamos que además del texto propiamente constitucional, era muy importante tener presente que también existen otros derechos que se entienden en un nivel constitucional y que no necesariamente fueron creados conjuntamente con una constitución. Y aquí vamos a estar hablando de derechos humanos y fundamentales. ¿Cuál es la diferencia ahora entre un derecho humano y un derecho fundamental? El derecho humano es un derecho universal, que nace de la esencia de toda persona. El derecho fundamental corresponde a aquel derecho humano que fue consignado por escrito en un documento. Entonces estamos hablando de lo mismo, pero se escribió. O sea, ahí pasó a ser un derecho fundamental. Y en nuestra Constitución, y vamos a revisar la Constitución actual, existe una serie de derechos humanos fundamentales que también han sido reconocidos, ya sea de forma directa, a través del mismo texto constitucional o a través de la ratificación de tratados internacionales. Y en este sentido es necesario tener presente que por lo menos vamos a encontrar tres tipos de derechos humanos o derechos fundamentales. Los de primera generación, llamados derechos civiles y políticos, ¿como cuáles? El derecho a la vida, el derecho a sufragio, el derecho a la libertad. En la segunda generación, estos nacen, ¿a qué se refiere con segunda generación? Nacen con posterioridad o como consecuencia de tener estos primeros derechos humanos. Y son los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, ¿ya? Y ya hablando de un tiempo más actual, también han surgido los denominados derechos de tercera, o algunos incluso denominan cuarta generación, que son los derechos colectivos de solidaridad o de fraternidad. Y aquí vamos a encontrar los derechos indígenas en general, como el derecho a la autodeterminación, el derecho al medio ambiente, entre otros. ¿Cuál es la diferencia en su tratamiento? Además de esta clasificación que vimos, que los derechos civiles y políticos, los primeros que nacen, requieren del Estado que sean garantizados, pero que el Estado se abstenga
de establecer limitaciones para que puedan desarrollarse con la mayor plenitud posible. Los de segunda generación, que son de cierta forma una consecuencia de la primera generación, necesariamente requieren ahora no que el Estado se abstenga, sino que el Estado accione en pro de esto para que se puedan poner en práctica. Y los de tercera generación, que son los derechos reconocidos en una edad más moderna o en estos últimos tiempos, requieren que el Estado haga un reconocimiento para el tratamiento no solo constitucional o a nivel de esta esfera, sino que también en otras normativas propias, como por ejemplo lo que va a determinar cada pueblo indígena dentro de su propia cosmovisión. También que es necesario poder tener claro, antes de poder hablar de las etapas y de qué consiste nuestro proceso constituyente. Debemos conocer cuál es, cómo es nuestra actual constitución política. La actual constitución política tiene una estructura y tiene características específicas. Por un lado, va a tener normas estables, permanentes, por lo menos 132 artículos, y también disposiciones transitorias, por lo menos 26 disposiciones transitorias. Vamos a enfocarnos en las normas estables. En ese sentido, como son muchas, la idea es poder organizarlas y ordenarlas, y por ello se dividieron en capítulos. Vamos a dar un ejemplo, la fase de la institucionalidad, que es el primer capítulo que tiene nuestra Constitución. ¿Por qué es importante este capítulo? Porque en este se consignan los principios que regulan nuestras instituciones políticas, cómo vamos a redactar leyes. Además, porque contienen normas que son genéricas y abstractas, que pueden darse a interpretar y van a tener un contenido ideológico. Esto tiene que quedar claro. Todo texto legal, en cierta medida, va a tener un contenido ético, ideológico, una cosmovisión que va a ser proyectada por escrito. Por ende, la Constitución actual de 1980, en regla general, los constitucionalistas, que son las personas, los profesionales que se han dedicado al estudio del área constitucional, han reconocido dos elementos básicos característicos. Por un lado, que es una Constitución que tiene elementos conservadores, y en otro aspecto que también es una Constitución neoliberal, sobre todo en el aspecto económico. Hablamos de derechos fundamentales, hablamos de derechos humanos, y en el caso de la Constitución vamos a encontrar el catálogo de derechos fundamentales en el artículo 19, ¿ya? Así que la idea es que para que usted también invitarle a que pueda revisar cuál es el catálogo actual y de qué forma están planteados estos derechos fundamentales, estos derechos humanos que fueron consignados por escrito en la Constitución de 1980. Pero hay algo también que les mencionaba que es muy interesante. Una Constitución no puede ser simplemente modificada como se haría con cualquier otra normativa. Ella exige los más altos estándares en el caso de una modificación. Y en el caso de ser una modificación, por ejemplo, de la temática que estábamos recientemente hablando, exige uno de los quórum, una de las votaciones más altas que se requiere del Senado y de los diputados en ejercicio, que son 2/3. Y eso es una votación muy alta. Ella misma lo dispuso, porque ella no solo regula las demás normativas, sino que también tiene la capacidad de autorregularse, y es muy estricta y pone estándares muy altos para poder tener alguna especie de modificación. Por ello es necesario que también revisemos la historia. ¿Por qué tiene estas características que acabamos de mencionar? Esta Constitución nace en el gobierno militar en el año 1980, con el plebiscito del 11 de septiembre, que no estuvo exento de críticas y que fue redactado por la Comisión Ortúzar. Esta Constitución regulaba en sí misma la posibilidad de reformas parciales, o sea, no completas, no profundas, solamente de normas o capítulos específicos. No obstante, lo que acabo de mencionar, han habido por lo menos 15 reformas
desde 1980 en adelante, destacando la que está en el periodo de 1989-1990, pero la del año 2005 ha sido la más importante porque ha tenido una serie más notoria y más profunda de algunos cambios que fue durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Ahora, ¿qué ocurre? Ya más o menos desde hace más de una década, distintos actores sociales y políticos han propuesto, han considerado la necesidad de generar reformas más profundas en nuestra actual Constitución. Pero un hito que marca precedente es los movimientos sociales que transcurren desde el 18 de octubre del año pasado, y en base a esto se genera un nuevo capítulo de la Constitución, el capítulo 15, que se denomina de la reforma constitucional y del proceso para el elaboramiento de una nueva Constitución, ¿ya? Sin este nuevo capítulo hubiese sido imposible lo que se está pudiendo hacer ahora para este próximo 25 de octubre. ¿Por qué? Porque este capítulo 15 añade a la Constitución algo que no tenía. Reiteramos que ya solo permitía reformas parciales, limitadas, y por ende les permitía, no permitía hacer cambios más profundos. Pero las teorías modernas constitucionales dicen que el poder, en este caso hablamos del poder constituyente, descansa legítimamente en el pueblo, ya sea de forma directa o por sus representantes. Entonces este capítulo 15 lo que viene a hacer es recoger lo que las teorías modernas constitucionales dicen, y obviamente menciona la ley 21.200, si no me equivoco en el número, en el sentido de que esta es la que da pie a que se pueda agregar este capítulo. Y por esa razón, y por ese capítulo nuevo, por así llamarle, de la Constitución, es que podemos estar hablando hoy de un proceso constituyente. Y entonces, ahora sí, ahora llegamos al proceso constituyente por sí mismo. Entender, proceso significa que algo va a constar de etapas, ¿ya? No va a ser algo rápido, no va a ser algo inmediato, sino que necesariamente va a tener una serie de etapas consecutivas, las cuales vamos a tener que ir desarrollando para ver si se logra poder obtener una nueva Constitución, un nuevo texto constitucional. Este 25 de octubre nos encontramos frente a la primera etapa, la primera, el plebiscito de entrada. ¿Por qué de entrada? Porque es el que abre la puerta al proceso constituyente. Y se va a dar la opción a las personas que puedan escoger, en primer lugar, una papeleta que va a dar la opción de apruebo o rechazo, en el sentido de poder responder si considera necesario poder contar con una nueva Constitución, ¿ya? También va a haber otra papeleta que va a determinar si va a escoger una convención mixta constitucional o una convención constitucional. ¿Qué es esta convención? Es el órgano que va a estar encargado de redactar el nuevo texto constitucional. En el caso de la convención mixta constitucional, vamos a estar hablando en términos sencillos de que justamente va a haber una mixtura. Por un lado, van a haber personas elegidas a través de una votación, ya vamos a hablar de eso, de la sociedad civil que van a postular para tal efecto, en conjunto a parlamentarios, quienes también van a ser escogidos. Entonces, van a haber personas de la sociedad civil en conjunto a personas pertenecientes al Parlamento para poder redactar esta nueva Constitución. Si la otra opción es la que usted prefiere, en el sentido de una convención constitucional, lo que entendemos es que solamente el órgano encargado de redactar la Constitución va a estar formado por personas de la sociedad civil y no van a haber parlamentarios en este proceso. Ahora, si la opción que gana es el rechazo, este proceso no va a continuar y vamos a entender que continuamos rigiéndonos por la actual Constitución. En el caso de que la opción sea el apruebo, vamos a
proseguir a la segunda etapa. ¿Qué quiere decir esta segunda etapa? Etapa de elección de integrantes. Hablamos de este organismo que está encargado de la redacción. ¿Cómo los vamos a escoger? Metodología DONT, que es la misma fórmula por la cual escogemos diputados y senadores. Así que no es algo desconocido para la ciudadanía, sino que se va a usar la misma metodología, solamente que esta vez va a ser para escoger a quienes van a integrar el organismo constituyente. Pero nuevamente hay que distinguir. ¿Qué vamos a distinguir? En el caso de que la opción ganadora haya sido la Convención Mixta Constitucional, 86 convencionales constituyentes van a ser escogidos a través de este proceso eleccionario y la otra mitad va a ser escogida a través de una sesión del Congreso Pleno, o sea, a los parlamentarios, ¿ya? Ahora, si la opción ganadora es la opción de la Convención Constituyente, van a ser 155 personas escogidas según el número de distritos. Entendiendo que ya se hizo esta elección, vamos a pasar a la tercera etapa. Redacción. El organismo constituyente ya hubiese sido elegido por Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional, va a tener un plazo de funcionamiento de 9 meses, el que va a ser prorrogable hasta por 3 meses. O sea, van a tener un plazo máximo de hasta 12 meses para poder redactar el nuevo texto constitucional. Una vez que estos lo redacten y sea aprobado por este organismo, se va a hacer envío al presidente de la República para que pasemos a la cuarta etapa de este procedimiento. Plebiscito de salida, o sea, para dar término a este proceso constituyente. Entonces, el presidente de la República recibe este nuevo texto constitucional y tiene el plazo de 3 días para poder convocar a un nuevo plebiscito, en el cual se va a dar la opción de aprobar o rechazar en la papeleta que va a estar a disposición de los ciudadanos. Y en este sentido vamos a tener, en el caso del rechazo, entendemos que de esa forma estamos manifestando que no se desea o no se está de acuerdo con el nuevo texto constitucional y sigue rigiendo la actual Constitución. En el caso de que la votación sea el apruebo, se va a entender que en 5 días siguientes se va a hacer una comunicación de esta en sentencia al Congreso Pleno y para que este en un acto solemne y público haga el pronunciamiento o como diríamos en términos de las leyes, una promulgación de este nuevo texto, de esta nueva Constitución. Con este pronunciamiento, pasado los 10 días desde el pronunciamiento, se hace la publicación y en ese momento entraría en vigencia a regir el nuevo texto, la nueva Constitución y se entendería derogada, o sea que ya no está más en vigencia la actual Constitución. Estos son los aspectos básicos y centrales que debemos tener presente. Historia de la Constitución, características de la Constitución, ¿para qué sirve una Constitución? ¿Cómo se vincula con los ciudadanos la Constitución? ¿Cómo se relaciona con las demás normativas? Con el vivir cotidiano. Y por supuesto, tener claro que estamos en un proceso constituyente. Y esta es la primera etapa que abre la puerta de entrada a que este proceso pueda proseguir hasta el fin deseado. Muchas gracias, esto ha sido la presentación y ahora quedo atenta a las consultas, a las dudas o comentarios que puedan hacernos llegar. Muchas gracias, Lorito, por tu presentación bastante didáctica, como tú decías, pasando por varios aspectos, qué es lo que es la Constitución, un poco de historia, conociendo cómo el origen de la que hoy día nos rige, y cómo en principio es el procedimiento por el cual, en principio, se debería construir la eventualidad, ¿cierto?, de que la alternativa apruebo el 25 de octubre pudiese ser ganador. De acuerdo a algunas encuestas, es posible y se manifiesta que la alternativa apruebo sería la ganadora. No obstante aquello, hay que esperar el 25 y los resultados para tener la certeza de aquello. Si es que efectivamente esa es la opción ganadora, efectivamente, como lo señalaba Loreto,
va a iniciarse un nuevo procedimiento que también la idea es que nuestra asociación pueda hacer difusión de cómo se va a realizar, quiénes son las personas que van a ser los candidatos. Como decía Loreto, efectivamente hay un proceso eleccionario para seleccionar a aquellas personas que van a formar parte de los elegidos que van a formar esta nueva Carta Magna, y son los que en el futuro nosotros, el pueblo, la totalidad de la población, los que van a determinar finalmente si ese texto nuevo tiene la voluntad popular, será aceptado, y si no, se rechazará, y como decía Loreto, continuaremos con la antigua constitución que está en la actualidad. Loreto, para iniciar algunas consultas. Como decíamos, este proceso que estamos viviendo hoy día es un proceso quizás histórico, porque ha ocurrido que, o la historia también nos indica, que las antiguas constituciones que han regido el país han sido promulgadas por la ley, por aquellos que han gobernado el país en su momento. Así fue la Constitución del 25, la Constitución del 80. Hoy día está la gran posibilidad en la cual, ¿cierto?, producto de acciones que se dieron el año pasado, el 18 de octubre, en la cual mucha gente opinó, se manifestó que había que hacer cambios profundos, es que se dio la factibilidad, ¿cierto?, la posibilidad de que tengamos esta posibilidad de participar y entre todos votar y decidir si queremos una nueva constitución, ¿cierto? Como tú muy bien lo decía Lorito, va a haber una papeleta en la cual vamos a tener que marcar la opción apruebo o rechazo. Y otra papeleta que también se nos va a juntar, en la cual tenemos que decidir qué forma es la que queremos, o quiénes son los que queremos que construyan esa nueva constitución. En otra oportunidad se nos ha hecho la siguiente consulta, Loreto. Esta oportunidad, ya sea que sea creada por un órgano mixto o un órgano 100% constituyente elegido por voluntad popular, nos asegura que puede ser un mejor texto constitutivo, podría llegar a ser una mejor carta de navegación para el país, para el futuro, para el desarrollo de la población. ¿Cómo hacemos que se garantice que lo que va a ocurrir ahí, la redacción, sea algo mejor? Porque algunos dicen que puede ser incluso peor. ¿Cómo es factible que se intervenga, o cómo la población, a través de a quienes elegimos, cómo hacemos para que lo que se produzca sea mejor de lo que ya tenemos? Creo que hay algo que este proceso constituyente está mostrando, y es que la ciudadanía quiere ser parte de la vida cívica y política, que siempre en la que siempre debió participar, y que lamentablemente durante muchos tiempos, por distintas razones, se abstuvo la ciudadanía de poder ser parte de lo que siempre tuvo que, en donde siempre tuvo que estar, ¿ya? En la vida política, en la vida cívica. En este sentido, creo que el proceso constituyente da una serie de oportunidades para que podamos ser parte de la redacción, ¿ya?, del texto que se va a crear. En primer lugar, va a depender nuestra votación de si escogemos la convención mixta constitucional o la convención constitucional, ya que dependiendo de cómo esté formado este órgano constituyente, va a ser también determinante cómo y qué cosas se van a redactar. En segundo lugar, en el proceso eleccionario mismo de quienes van a integrar el órgano constituyente es una nueva oportunidad, porque en ese momento vamos a poder tener con nombre, con apellido, con historia de la persona, porque aquí yo quiero dejar algo muy claro. Para mí, un perfil de simplemente una foto no me habla de la trascendencia de aquel que se esté postulando.
Y creo que eso es muy importante tener presente. ¿Cuál es la historia de aquellos que están queriendo ser parte de de la redacción constitucional? ¿Quiénes? ¿Han servido a la comunidad? ¿Cuántos años lo han hecho? ¿En qué forma? ¿Con qué organizaciones se vinculan? ¿Cómo se relaciona con su propia comunidad? Entonces creo que esos aspectos son necesarios. Yo escuchaba una vez y decían, una persona no puedes identificarla por una foto, pero sí por el video de su vida. Ese te va a dar el registro de poder conocer a quién estás escogiendo. Y creo que eso es también, nuevamente, una oportunidad para nosotros, para poder hacer un estudio, un análisis profundo de quiénes van a ser los que compongan el organismo constituyente, ya sea mixto o constitucional convencional. ¿Ya? Nuevamente la oportunidad es de nosotros. Nosotros vamos a poder, de alguna manera, por decirlo en términos sencillos, en una jerga popular, tomar el toro por las astas. Porque es la votación popular, nuevamente, la que va a decir quién va a poder redactar este texto. Nuevamente vamos a tener otra opción en el plebiscito de salida. Porque si sencillamente consideramos que la propuesta que nos están ofreciendo no es mejor que lo que tenemos hasta el momento, tenemos la opción de decir, bueno, no me agrada o sí me agrada. Entonces creo que el proceso constituyente da una serie de oportunidades para que el ciudadano pueda ejercer con libertad, también con mucha sabiduría, tomar una opción que pueda conducir a una mejor constitución, porque esa es la idea. O sea, que el proyecto, que este procedimiento constituyente nos lleve a poder tener una constitución mejor que la que tenemos actualmente. Perfecto. En ese mismo sentido, y considerando, por ejemplo, en mi caso particular, creo que es importante el reconocimiento constitucional para los pueblos indígenas que quede establecido en la nueva Constitución. Y así como tú lo mencionabas en la presentación, otros derechos fundamentales hacia los indígenas que permitirían estar en una situación distinta a la que lo están hoy día, no solo los mapuches, sino los indígenas del país, y que estén representados cada una de las etnias que existen en el país. Por eso, y muchos lo han propuesto, aún no está claro ni preciso, que se garanticen los escaños reservados para los indígenas, que los 10 pueblos que están dentro del país puedan estar de una forma representados, porque cada uno de los pueblos tiene visiones, tiene situaciones complejas que lo hacen distintos unos de otros. ¿Tú crees que es relevante que la inserción de los escaños reservados, o basta con la cantidad de convencionales que están ya establecidos para que dentro de ellos hayan espacios para indígenas, o es necesario, así como también se legisló para que exista paridad de género en el tema convencional, también existan escaños reservados para que sean ellos los que inserten dentro de esta nueva Carta Magna los derechos fundamentales para los indígenas? Vamos a enfocarnos, en primer lugar, a la etapa previa al proceso constituyente, y vamos a enfocarnos después en la constitución que se debería redactar de cierta manera, ¿ya? Enfocándonos primero a los escaños reservados y al logro de poder establecer esta paridad en cuanto al género, creo que es necesario en cuanto a que cumple uno de los estándares de lo que se denomina por el derecho discriminación positiva. La discriminación positiva significa que para poder colocar en un plano de igualdad aquello que ha tenido desigualdad, necesariamente se debe legislar o normativizar a favor, en preferencia de, para así poder equiparar una situación que ha sido tradicionalmente desigual. En ese sentido, creo que es absolutamente necesario poder establecer escaños, y como bien decía, no solamente para el pueblo mapuche, sino que poder extenderlo
para todos los pueblos indígenas que son parte de nuestro país. ¿Por qué? Porque nuevamente, y aquí hay algo fundamental, el redactor va a consignar su visión valórica, ética, su cosmovisión de la vida en lo que redacta. Entonces no vamos a esperar que alguien que desconozca cuáles son las temáticas que importan a los pueblos indígenas, que desconozca la realidad que viven y que han vivido los pueblos indígenas, pueda tener el conocimiento para poder realmente hacer una representatividad como se necesitaría. Eso respecto a los escaños reservados. Por otro lado, a nivel constitucional, ya estamos hablando de una constitución que fue redactada, podemos encontrar también que es absolutamente necesario, a mi punto de vista, el poder determinar que exista un reconocimiento constitucional. Creo que también se pueden regular muchas otras cosas, pero la base es un reconocimiento constitucional. Difícilmente, cuando hablamos, por ejemplo, de los derechos de primera, segunda, tercera generación, necesariamente hay que seguir una lógica. Y esta lógica comienza en que si queremos también poder tener participación o representatividad en la vida pública en general, necesariamente la primera etapa es poder ser reconocido. Correcto. En ese mismo sentido, pensando en positivo, en que vamos a tener una nueva Carta Magna y que se van a incluir muchos derechos fundamentales para los pueblos indígenas, eso hace necesario la modificación, por ejemplo, de la ley indígena, que actualmente nos rige, la 19.253. En la presentación les grafiqué con una pirámide cuáles eran las jerarquías que existen entre las distintas normas jurídicas, ¿ya? Los distintos textos normativos de nuestro país. Y es en ese sentido que, como la Constitución está en la jerarquía, en el nivel superior, necesariamente todas las demás normas, leyes, textos, deben ajustarse a los principios y a los planteamientos que desarrolla la Constitución. Ella establece los márgenes, ¿ya?, de cómo desarrollar las otras leyes. Y obviamente, si existen cambios constitucionales profundos en la temática indígena, necesariamente todas las otras normativas deben ajustarse al planteamiento que la Constitución haga al respecto. Loreto, para muchos, y se ha mencionado, algunos lo señalan, que esta posible nueva Constitución, este proceso implicaría un documento en principio en blanco. Como tú lo mencionabas al principio en la presentación, hay normativa que debería permanecer. ¿Eso es así? ¿O hay cosas que se traspasan como derechos por los derechos fundamentales que hemos mencionado? ¿Deben continuar de la actual normativa a esta nueva normativa? ¿O es una carta en blanco la que vamos a tener posterior al 25 de octubre? En ese sentido, y como explicaba en la presentación, los derechos humanos son parte de la esencia, ¿ya?, del ser humano, de la humanidad. Y por ende, no pueden ser, de cierta forma, quitados lo que tenemos, lo que ya es parte de nuestra esencia. Ahora, muchos de esos derechos humanos han sido transformados en derechos fundamentales, se han positivizado, se han hecho por escrito. Pero, al ser derechos universales, reconocidos internacionalmente, difícilmente se pueda perder esta categoría de derechos, ¿ya? Lo más probable es que, por lo menos en lo que respecta a derechos humanos fundamentales básicos, estos se van a mantener independientemente de inclusive quienes puedan conformar los órganos constituyentes o las visiones que se puedan
proyectar en esta nueva carta, texto constitucional. De alguna forma, no está en blanco, hay una base. Y la base son estos derechos mínimos, estos derechos humanos, estos derechos fundamentales. Reitero que no solo tienen un reconocimiento nacional, sino que también internacional, y que todos los estados también reconocen que son parte de la esencia humana y son universales. Por lo tanto, mientras exista humanidad, esos derechos van a estar positivizados o no positivizados. Sí, para continuar, Loreto, nos hacen una consulta y se relaciona un poco con lo que ya habíamos conversado. ¿Qué garantía tienen los pueblos indígenas en la confección de la nueva Constitución si aún no contamos con escaños reservados que estén garantizados y se está legislando uno? ¿Cómo hoy día hacemos que la participación de los indígenas se garantice sí o sí? ¿O tenemos que exigirle a nuestros parlamentarios que en un plazo prudente, breve, se establezcan los escaños reservados para los constituyentes? ¿O hay otra metodología que nos garantice que los derechos para los indígenas los podamos insertar desde otra metodología? La pregunta, justamente como habíamos hablado, marca una dificultad real. Y es que hasta el momento, si bien se estuvo trabajando esta posibilidad, se ha estado trabajando, no se ha llegado a concretar, ¿ya? Entonces estamos ante la incertidumbre de que se haga efectivamente, se pueda efectivamente otorgar estos escaños reservados. En ese sentido, ¿qué opciones tenemos frente al actual proceso constituyente? Y es poder entender que, punto uno, tenemos que escoger con mucha sabiduría qué tipo de organismo constituyente vamos a escoger, ¿ya? Estoy dando opciones. ¿Qué pasaría si no tenemos los escaños de aquí a que inicie el proceso constituyente? En segundo lugar, vamos a tener también la opción de la elección, reitero. Pero yo creo que más que nada es la participación. Y aquí quiero hacerle una pregunta a todos los que están pudiendo ver este Zoom directamente o que lo van a ver más tarde. Que yo creo que hay una realidad que debemos atender. Y es la realidad que mucha de la población indígena tiene también una realidad de ruralidad. Y estamos viviendo un contexto de pandemia. Y yo creo que eso sí es una mayor dificultad. Porque van a haber muchos de nuestra comunidad que no van a poder, o no van a saber, o van a poder desarrollar la participación política idónea que está gestada para este efecto. Y eso sí para mí es una gran problemática. Porque ¿cómo podemos garantizar que pueda ir a este proceso plebiscitario a personas que quizás están en la cordillera con dificultades de locomoción? Entonces creo que hay una problemática extraordinaria, además del problema de los escaños. ¿Y cuál sería entonces en ese sentido la solución? Que si no se pudo hacer una participación masiva de personas que pertenezcan a un pueblo indígena, que sí puedan hacerlo durante las siguientes etapas del proceso constituyente y velar para que su participación sea una participación alta, efectiva e informada en las otras partes del proceso constituyente, ¿ya? Colocándonos en el peor de los escenarios, por supuesto, que sería que no se pudieran brindar estos escaños reservados, pero la esperanza es lo último que se pierde y aún tenemos algunos días para poder esperar y para poder gestar, que esto se geste y que realmente podamos tener esta tremenda oportunidad de la representatividad de una forma más directa y más concreta. ¿Qué otra forma hay? Supongamos que ya pasamos el proceso constituyente, tenemos una nueva constitución y no se pudo dar solución a lo planteado. Recordemos que la vida política no se culmina con el proceso constituyente. Es un quehacer cotidiano, diario, común. Y creo que como
como personas que hemos podido tener la oportunidad quizá de estudiar una carrera profesional, poder también compartir los conocimientos con nuestros lamien o con personas de otros pueblos indígenas, que poder otorgarles la capacitación, la enseñanza, para que ellos también puedan ser parte de la vida política que va a venir tras este proceso. Esto no va a quedar aquí. Van a haber, si hay una nueva constitución, van a haber reformas legales, van a haber nuevas leyes, van a haber nuevos decretos, reglamentos. La constitución, sin normas jurídicas de una categoría más baja, por decirlo, si van a ejecutar los principios genéricos, es poco práctica. Y ya hemos visto estos casos en otros ejemplos de otros países, donde hay reconocimiento constitucional, donde hay mención constitucional en distintas materias, pero cuando vamos a la práctica encontramos vacíos. ¿Por qué? Porque la Constitución va a dar pie, orientación, a que también otras normativas de distintos niveles puedan ser creadas con, a favor, en este caso, de poder garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Y es en ese sentido que la invitación también es a poder tener una vida política. Y cuando me refiero a política, por favor, no solo hago un llamado a lo... Porque nosotros tenemos una visión político-partidista, ¿ya? La vida política, hablando ya de los filósofos griegos, hablan que el ser humano es un ser político. ¿Qué es política? Es la administración, es el vivir cotidiano, es el compartir ciudadano y cívico entre las personas que componen una sociedad. Por lo tanto, la vida política se hace de múltiples maneras, tanto en procesos eleccionarios tan relevantes como este, como es el plebiscito, pero también compartiendo con una comunidad específica, capacitando a personas que necesitan ser capacitadas. Eso también es vida política. Y creo que es momento de que la ciudadanía pueda abrirse a las distintas esferas de participación política. Y reitero, quizá esperemos lo mejor, que hayan escaños, que los pueblos indígenas puedan participar en cada una de las etapas del proceso constituyente. Pero aún así van a haber otras oportunidades posteriormente, y también vamos a tener que poder estar presentes y esforzarnos por estar presentes en todas las manifestaciones y posibilidades que se den para hacerlo. Sí, yo creo que efectivamente, Loreto, tenemos que estar preocupados, participar activamente en forma permanente y constante, porque, bueno, para muchos creemos que se va a iniciar un proceso de una nueva constitución y tenemos que estar preparados para que más de algún indígena pueda estar presente en ese proceso constituyente. Y de nosotros depende que efectivamente eso ocurra así y que también esa persona que participe, hombre o mujer, peña o lamien, puede también de una u otra forma reflejar el pensamiento de los distintos pueblos. En ese sentido, Lorena, está establecido si esas personas van a tener la posibilidad de tener, por ejemplo, asesores. Por ejemplo, Juanito Pedrito puede ser constituyente, pero dentro del proceso va a existir la posibilidad de que existan asesores, porque efectivamente a construir la Constitución requiere de profesionales que efectivamente se manejen en derecho. Por lo tanto, muchos de los constituyentes quizás no son abogados, pero ¿cómo se va a garantizar si está considerado que existen asesores para que puedan apoyar a estos convencionales? Justamente eso es uno de los temas que está en discusión y es una de las propuestas que muchas organizaciones indígenas están haciendo en este momento, que ante el caso de que no se pudieran establecer estos escaños reservados, por lo menos se pudiera dar la posibilidad de la existencia de estos asesores y de esta manera lograr una influencia más directa y quizá no tan poco representativa. Correcto. ¿Cómo ves tú el caso, por ejemplo, de aquellos que son totalmente independientes de partidos políticos, que están vinculados a alguna organización? ¿Va a existir la posibilidad de que esa persona independiente pueda participar y que sea seleccionado, elegido dentro de este proceso convencional? ¿Cómo? Porque tú lo mencionabas que
se va o se va a regir con la misma normativa que tenemos para elegir a los diputados y senadores. Entonces, se va a elegir a través de distritos. ¿Cómo ahí ya está definido los porcentajes, qué porcentaje se requiere, la fórmula en que esta persona independiente, cuántas firmas debe tener? ¿Está eso ya claro? Básicamente, el número, en el caso de convencionales constituyentes, son 155 que se deben elegir entre los 28 distritos. De forma similar, o sea, vamos a tener un número eleccionario similar al número de cuando escogemos diputados o senadores, ¿ya? Va a tener numéricamente, o proporcionalmente, mejor dicho, una misma operación matemática que en el caso que escojamos diputados y senadores. En el caso de que se escogiera la opción ganadora fuera convención mixta constitucional, en ese caso entenderíamos que 86 de quienes integrarían este organismo de redacción, este organismo constituyente, van a ser escogidos. Y nuevamente la vía va a ser distrital y nuevamente va a ser proporcional al número que, para hacerlo práctico, proporcional al número de cuando haríamos una selección de diputados o senadores. O sea, la fórmula es similar. No quiero explicarla, porque de hecho en Derecho Público nos enseñaron aplicar la fórmula, pero la verdad es que necesitaría un papel, lápiz y una calculadora en este momento. Las matemáticas no son lo mío. Entonces, en ese sentido, y sí, para que tengan una claridad o un ejemplo en el cual basarse, los números o la proporción numérica va a ser similar a la que se utiliza cuando se escogen diputados y senadores. Por lo tanto, habría una división de estos 155 convencionales constituyentes entre los 28 distritos o los 86 convencionales constituyentes mixtos entre los 28 distritos existentes en nuestro país. En ese sentido, Loreto, por ejemplo, lo que debería ocurrir es que, por ejemplo, independientes deberían conformar, por ejemplo, una lista para que tengan más opciones en cuanto al volumen de votos, o que esos independientes se adhieran a algún pacto político para que tengan la posibilidad de ser elegidos. La lógica, claro, es similar. O sea, se va a hacer esta organización, este listado, como bien lo enunció, donde van a estar considerados, mientras que, por otro lado, van a estar obviamente las enunciaciones de aquellos que están en una representación política ya definida. Pasando a otra temática, teniendo claro que existe una gran posibilidad de que se dé este proceso constituyente, ¿cómo ha ocurrido a nivel de la región de América con otros países en que han tenido procesos similares, donde ha habido participación popular, ciudadana, en la nueva formulación de una constitución? Que se han logrado cambios profundos, radicales, o a lo mejor los mismos procesos internos de los países han hecho más lentos los cambios, o han habido este cambio de constitución ha permitido cambios rápidos y que la sociedad esté en un nivel superlativo distinto a como estaba antes de esta nueva constitución formada en un proceso participativo, como por ejemplo en Ecuador? Una constitución va a plasmar el pensamiento mayoritario que tiene una sociedad, o no solo el pensamiento mayoritario, pero los pensamientos que están presentes en una sociedad en un momento específico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que necesariamente esta constitución o el texto constitucional, como lo hemos visto en otros países, ha recogido qué es lo que piensa la sociedad, qué es lo que piensa la ciudadanía. Pero es lo que piensa en el momento en que se redacta, como por decir la foto. La Constitución va a tomar la foto de la sociedad actual. ¿Qué es lo que estamos pensando, creyendo, decidiendo como sociedad actual? Y eso es lo que va a plasmar. Obviamente que para generar quizás cambios radicales, necesitamos también ir acompañados de cambios culturales.
si bien, reitero, la Constitución toma esta foto cultural y la traslada a un texto, eso no obsta a que todos los procesos de cambio culturales son procesos lentos. Y como son procesos lentos, necesariamente vamos a tener que forjarnos y armarnos de paciencia, entendiendo que aunque la Constitución pueda darnos una gran oportunidad y pronta, inmediata, probablemente el proceso de cambio cultural, de cosmovisión, de pensamiento de la sociedad, va a tomar un tiempo más extenso que el mismo de la redacción o del proceso constituyente. Y eso pasa generalmente en todos los países. Ha pasado, como mencionaba en el caso de Ecuador, la Constitución garantiza derechos a los pueblos indígenas muy específicos. De hecho, la Constitución de Ecuador es interesante porque es bastante concreta, ¿ya? Aspectos que podrían ser regulados en una ley o en un reglamento, los contempla a nivel constitucional, ¿ya? Eso no, en general las constituciones tienden a ser más genéricas, pero ella hace eso. Lo que una ley debería regular lo contempla también a nivel constitucional en algunas normativas, pero no obstante, el poder aplicarlo, llevarlo desde, de cierta forma, de la teoría a la práctica, bajarlo a la cotidianidad, va a tomar un tiempo. Porque, reitero, no solamente por el cambio de pensamiento general de la sociedad, porque ya recogió algo de ese pensamiento, pero todavía van a tener que suscitarse otros procesos sociales, históricos, para que realmente se pueda ver plasmado en toda la sociedad y conjuntamente eso va a conllevar procesos de cambios y modificaciones legislativas que también van a tomar su tiempo. Perfecto, Loreto. Loreto, algunos o muchos dicen que nuestra actual Constitución pone frenos a algunos cambios que se han planteado. Uno puede recurrir a Internet, revisar noticias anteriores, cuando muchos han planteado, por ejemplo, cambio de educación, cambio en salud y otros, se indica que se va a recurrir al Tribunal Constitucional o que la normativa o la propuesta es inconstitucional. También se asocia o se ha indicado que nuestra Constitución actual, para hacer cambios profundos, requiere de 2/3. Hoy día, con nuestra nueva Constitución, es factible que eso lo podamos modificar y eliminar y permitir que se hagan cambios profundos. Esto lo voy a vincular con una pregunta anterior en la que se mencionaba que se preguntaba, bueno, ¿esto es una hoja en blanco? No, no es una hoja en blanco, pero tampoco está toda escrita. Entonces tiene la posibilidad de que puedan realizarse esos cambios profundos. Por ejemplo, ella misma dice cómo debe ser modificada. Y estos 2/3 era lo que consignaba la actual Constitución antes del capítulo 15. Entonces, obviamente, la redacción del nuevo texto se podría considerar hacer estos cambios y de esta manera hacer una Constitución de alguna forma un poco más accesible a la ciudadanía. Y por lo tanto, depende de quiénes estén conforme, el grupo de personas que esté, ¿cierto? Exacto. Haciendo el proceso de redacción. Nos hacen una consulta con respecto a, teniendo claro que la realidad que tenemos hoy día, que los pueblos indígenas somos minoría, algunos hablan del 12, 15, 20%, no más que eso. ¿Qué estrategia sugieres tú para que los temas indígenas se pongan en tabla? Y ahí también en la consulta se nos hace referencia a, no obstante que el convenio 19 esté ratificado por el gobierno de Chile desde el año 2009, hoy día es compleja su aplicación. Justamente, los procesos tanto políticos como legales y sociales son procesos lentos, lamentablemente son procesos lentos. Estaríamos hablando de una utopía de decir que puede haber un proceso muy rápido. Y en ese sentido, creo que es importante considerar que
el Estado chileno ha sido puesto en jaque un gran número de veces en la Corte Interamericana, entre otros espacios internacionales, ya que el Convenio 169 es un claro ejemplo de cómo no logramos hacer que nuestra normativa interna se pudiera ajustar a estos derechos fundamentales que también fueron reconocidos por Chile. Pero justamente el poder hacer esta adecuación es lo que ha tomado mucho tiempo. Y esto le ha pasado, reitero, en Chile, no solamente con el Convenio 169, sino que también con otra serie de convenios internacionales en los que efectivamente también ha ratificado. Entonces creo que también hay un tema acá de voluntad política, ¿ya? De cuál es la voluntad política de nuestros representantes. Y es en ese sentido que creo que volvemos un poco como a este juego o dicho popular o el huevo o la gallina. O sea, hay una historia que me gusta recalcar y que habla de la insistencia, de la perseverancia, ¿ya? Y esta historia habla de una mujer que se presenta ante un juez injusto y toca la puerta, toca la puerta, toca la puerta, y el juez dice: estoy ocupado, no puedo atender. Y después de tocar insistentemente hasta que no lo dejó descansar, el juez abrió la puerta y dijo: yo no te voy a atender porque la verdad es que me nazca, pero ya me tienes tan agobiado con tus peticiones que yo voy a darte lo que necesitas. Entonces creo que nuevamente aquí hay algo, y hay una característica que el pueblo mapuche especialmente tiene, y que es perseverar, es poder continuar. Y entonces si en este momento no se nos dan las puertas, yo creo que vamos a tener el temple suficiente para poder continuar perseverando hasta poder ver garantizado esto. Si no somos nosotros, ¿quiénes vienen después de nosotros? Pero poder garantizar, no solo con el fin de que yo pueda verlo, idealmente, a todos nos encantaría, pero sino que entender que a veces las cosas que más valen y que mayor valor tienen son las que a veces más cuestan. Bueno, un mensaje, ¿cierto?, para que participemos, continuemos la participación, sigamos en la lucha para que los derechos que están consagrados en la legislación internacional queden insertos, y que no solamente queden insertos en la nueva normativa que esperamos que se construya, sino que la hagamos valer y que se represente día a día en el accionar de los pueblos indígenas. Por eso, participación, yo creo que es lo fundamental hoy día. Como también nos ponemos de acuerdo para, en principio, hacer difusión, que este 25 de octubre vayamos a votar, opinemos, esperemos que a lo mejor, y muchos esperamos que gane la opción apruebo. También esperemos que gane a lo mejor la opción convención constitucional, en la cual, ¿cierto?, todos los convencionales sean elegidos por el pueblo chileno. Y también ahí las organizaciones indígenas seamos capaces de ponernos de acuerdo, seamos capaces de dialogar, de participar y poder llevar representantes que sean el fiel reflejo de los derechos que nosotros queremos consagrar. Pero como lo dice muy bien Loreto, no basta solo con eso, sino que la lucha tiene que continuar para que hagamos efectivos esos derechos y que nuestro país de una vez por todas cambie y que la población indígena esté a un nivel distinto y podamos lograr el desarrollo. Le damos las gracias hoy día a Loreto por su exposición, por el diálogo que hemos tenido. Yo creo que este ciclo de conversación con respecto al proceso constitucional nos ha servido de mucho para enriquecer nuestro conocimiento, para estar más preparados, para opinar y para tener claridad de lo que se va a desarrollar y lo que significa este 25 de octubre. Por eso los volvemos a invitar para que vayan a votar, se acerquen a las mesas de sufragio, emitan su opinión, de esa forma vamos a estar participando y yo creo que vamos a construir un país mucho mejor. Reiteramos los agradecimientos a Loreto, reiteramos también los agradecimientos a ustedes por habernos acompañado en esta oportunidad, por seguir participando, por habernos escuchado, por seguir aprendiendo de este proceso constitucional, y que si continúa como esperamos con el proceso constituyente, esperamos seguir haciendo sesiones de este tipo para informar, dar a conocer y ahora poder
continuar el trabajo de qué medida, qué derechos queremos que estén insertos en esta nueva Constitución. Peucayal, muchas gracias, nos estamos volviendo a ver.